Bienvenidas y bienvenidos artistas e inventores socioemocionales. Espero tengan preparados sus lienzos y pinceles para seguir desarrollando aprendizajes en esta segunda fase de la formación en HSE. Soy Oscar Rivera, gracias por acompañarnos. En este webinar seguiremos hablando de la dimensión interpersonal, pero esta vez abordaremos la categoría de conciencia social. Recordemos que la dimensión interpersonal del aprendizaje socioemocional está diseñada para fortalecer y desarrollar las habilidades que ayudan a construir y sostener relaciones sanas y positivas con las personas que nos rodean, buscando la buena convivencia por medio del respeto y la confianza. Para tener más claridad sobre los propósitos de este webinar, vamos a conocer sus objetivos. Nos enlazamos nuevamente con una de nuestras colegas de COSCUL, quien nos contará más detalles de este webinar. Hola colega, qué bueno que estés con nosotros otra vez. Te escuchamos. Gracias, Oscar. Me emociona mucho estar con ustedes. Queridos artistas socioemocionales, en primer lugar, quiero contarles que la dimensión interpersonal está dividida en dos categorías. Una que la vimos en el webinario pasado, el relacionamiento, y la otra, que la veremos hoy, la conciencia social. Por ello, el webinar del día de hoy se denomina Introducción a la categoría Conciencia Social con énfasis en la habilidad socioemocional empatía. El objetivo de este webinario es que ustedes, queridos y queridas docentes, comprendan las habilidades de la categoría Conciencia Social y qué es la empatía. Sí, empatía, esa habilidad socioemocional tan sonada en los últimos años. Sin más preámbulos, empecemos con nuestro webinario. Muchas gracias, colega. Hoy, en la sección Sentir, hablaremos con nuestro invitado sobre la empatía y cómo esta nos permite entender otras perspectivas y sentimientos diferentes a los nuestros. Hablaremos, además, de la relevancia que tiene esta habilidad en nuestros estudiantes. En Pensar, desarrollaremos a profundidad la categoría de conciencia social y nos centraremos en aprender información valiosa sobre la empatía. Te aseguro que estos conocimientos serán muy útiles para desarrollar estrategias que mejorarán la enseñanza en tu salón de clase. En Actuar, conoceremos 4 pasos que nos ayudarán a empatizar ante alguna situación que lo demande. Por último, en Reflexionar, tendrán como siempre un espacio para repasar los nuevos aprendizajes socioemocionales que hemos desarrollado. No olviden que las preguntas que contesten les servirán para construir su plan de acción en HSE. Así que escriban en su bitácora de artista socioemocional sus apuntes, reflexiones, dudas y todo lo que su mente creativa les pudiese ofrecer. Con esta última indicación, damos paso a nuestra sección Sentir. Es muy importante para nosotros conocer sus experiencias como docentes implementando las HSE en sus entornos educativos. El docente invitado que hoy tenemos es el profesor Amílcar Ramírez. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a usted por el espacio que nos da el tiempo. Nos gustaría que antes de iniciar la conversación pudiera decirnos de dónde nos acompaña, que los docentes compañeros también puedan identificarse. Bueno, yo trabajo en el complejo educativo Profesor Bernardino Villamariona de Panchimalco. Excelente, desde Panchimalco, y saludo a todos los docentes que están conectados con nosotros para poder aprender en esta formación. Profe, queremos empezar con la temática que llevamos en este webinario y me gustaría de entrada preguntarle, para usted, ¿qué es la empatía? Muy bien. La empatía es aquella capacidad que yo como maestro tengo para cambiar la posición con una persona, en la cual yo voy a poder sentir lo que esta persona debe de hacer y por qué lo hace y por qué razones actúa así. Esto a mí me da la pauta para poder tener hasta compasión de una persona, saber entender a mis alumnos por qué actúan de esta manera, saber entender qué situaciones hay detrás de él, porque aparentemente un alumno es de esta manera, pero desconocemos cuál es el marco de referencia en el trasfondo, el contexto. El trasfondo. Puede ser la familia, puede ser lo social, puede ser algún trauma, algún complejo,
incluso una enfermedad de tipo mental, ¿va? Entonces yo considero que la empatía es saber entender, pero bien a profundidad, a un alumno, a una alumna. En esta cuestión pues tenemos nosotros que indagar y adentrarnos a través de métodos, porque de lo contrario solamente vamos a ver nada más lo externo. Sí. Pero la empatía hace que nosotros adentremos más en la situación verdadera y real, y desde ahí nosotros podamos hacer cambios. Excelente. Me gustaba cómo iniciaba precisamente diciendo el ponernos en el lugar, ¿no? El poder saber más allá de lo que aparente, de lo que parezca, ponernos en el lugar de la persona. Porque es importante que podamos fomentar esto, usted lo decía como docente, pero a nivel del aula en general, tal vez entre los mismos compañeros, porque es importante desarrollarlo y ponerlo en práctica. Bueno, es importante porque cuando yo quiero hacer cambios de conducta en mis alumnos, debo de partir sabiendo cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, sus habilidades. Incluso hay algunos alumnos que tienen hasta cierto talento. Sí. Entonces, yo lo que hago en mi práctica todos los años al inicio es hacer un dibujito donde yo vea la situación actual del alumno psicológicamente, ¿va? Y es bien sencillo, yo invito a los maestros a que lo hagan, una práctica muy bonita, una paginita, un lápiz de color, un lapicito, y ahí nosotros dibujamos la familia. Ah, qué interesante. Y a veces el miembro que está más alejado es el miembro de la familia que el alumno no lo reconoce. Podría yo identificar ahí una situación de abandono. La figura que sale con mayor tamaño es la figura de autoridad. Entonces, a veces está más cercano la mascota, ¿va?, que el papá. Así de grave está la situación, ¿va? También dibujamos a veces a un niño bajo la lluvia. Sí. Y ahí nos damos cuenta de que hay niños que se dibujan con la lluvia cayéndoles. Directamente. Entonces ellos no tienen miedo. Pero hay unos que se hacen con una sombrilla, necesitan algo que los proteja. Hay algunos otros que dibujan cielos completamente negros. Tienen nublado su pensamiento, sus sentimientos. Entonces el arte que nosotros deberíamos de promover en la educación artística me enseña a mí cómo está la situación de ese alumno. Sí, qué interesante. Todas estas prácticas, sin duda, algo tan sencillo, ¿no? Un dibujo, algo pequeño que podría parecer, puede revelar mucho de las personas. Usted mencionaba algo también con respecto a los talentos. Vemos que lo exterior a veces puede afectar el interior del salón de clases, el aula, el desarrollo precisamente de nuestro rol como docentes. Si nosotros podemos desarrollar la empatía, ¿cómo les puede ayudar a ellos, aún fuera de las aulas de clase? Bueno, dice René Descartes en 1628, en sus libros para dirigir al espíritu, que es necesario encontrar un método. Entonces, el método a mí me conduce a averiguar cuáles son aquellos problemas que los alumnos tienen, cómo combatirlos y exteriorizarles a ellos también una manera en la cual ellos deben de enfrentar esas, llamémosle así, obstáculos, trabas, los retos, o retos. Sí. Incluso a veces son ideas que vienen heredadas desde la familia. Ya paradigmas que traen, sí, paradigmas que hay que vencer. Lamentablemente en la situación escolar, la que tenemos ahora, pues no hay un enfoque tan directo a estos problemas. Entonces, ¿cómo vamos a dotar de esas armas, de esas estrategias para que el alumno pueda defenderse ya en su casa? Porque yo le puedo dar mucho apoyo, mucho cariño, pero en la casa no tiene eso. Entonces debo yo de levantarle la autoestima, el ánimo, para que ese muchacho reconozca lo que él es en sí. Por lo tanto, debo de
motivarlo más a que en su casa agarre lápiz, escriba el color y dibuje, y que él solo construya una estructura mental por la cual él afrontar los problemas que tenga incluso en la casa. Excelente. Me parece una muy buena idea la que nos está compartiendo. Tal vez podría darnos, esto nos puede servir para identificar, pero tal vez eso mismo, ¿no? Para poder apoyar, para poder aportar, para ayudar a que ellos desarrollen una mayor empatía con ellos mismos y con los compañeros. Tal vez podría compartirnos algunas estrategias que usted utiliza para este tipo de situaciones. Bueno, fíjese que en la situación en la cual nos toca vivir a nosotros, tenemos que aprender a ser amigos de los alumnos, de las alumnas, a oírles. Por muy descabellada que sea la idea que ellos tengan, es la idea de ellos. Sí. Y cuando nosotros profundizamos en ese mundo de ellos, nos damos cuenta que están encerrados, están encarcelados. Y el arte, la música, la educación física, la interculturalidad, en el caso mío, que también les damos clases hasta de náhuatl, sí, excelente, nos sirve para detectar dónde es que está el problema. Y esta situación hace que el alumno se motive más. Un alumno motivado aprende más rápido matemáticas, lenguajes sociales, ciencia, sí, y construye un pensamiento más crítico. Eso es lo que yo creo que debe de procurar el maestro en estos días, sobre todo que estamos en la pospandemia. Sí. Tenemos muchos alumnos que tienen muchos complejos, les da miedo salir. Hay alumnos que vienen con traumas pospandemia. Duelos, situaciones que duelos, todavía, sí. Incluso les ha tocado que sufrir la enfermedad, sí, a ellos. Entonces, ellos no pueden exteriorizar en algunas veces el sentir, pero aquel sentir profundo. Y en los casos de alumnos que tienen problemas ya mentales, físicos, como autismo, ceguera, retraso mental leve, pues nos toca a nosotros indagar más ahí. Es por eso que yo recomiendo a los maestros que seamos amigos de ellos, que los oigamos, que tengamos el ojo clínico, sí, en detectar aquellos casos en los cuales nosotros podamos hacer un aporte y que el padre de familia muchas veces desconoce. Vamos a poner un caso. Sí. Yo tengo un alumno que pues, es autista, es uno de mis mejores amigos, y cuando uno indaga sobre el caso de él, se da cuenta que es un mundo aparte. Sí, totalmente. Ellos no mienten, ellos no se les puede hablar en doble sentido, en forma de broma, porque ellos lo toman en serio. Todo literal, ¿verdad? Todo literalmente. Tienen un patrón estructural a seguir todos los días. Y enseñarle con el método tradicional es muy distinto. Hay que agarrarlos aparte. Sí, ¿verdad? exacto. Ser primero amigos, porque así me van a entender. Entonces, he tenido la dicha pues, de contar con alumnos que han sido, que tienen un impedimento físico. Una alumna que es ciega y que casualmente pues, ya se graduó de psicóloga. Wow. Entonces, dejar una huella en esos alumnos, poniéndoles atención, oyéndolos y motivándolos, pienso yo que es lo que deberíamos de hacer los maestros a través de muchas materias complementarias como lo es OPB, Orientación para la Vida en Bachillerato, Educación Artística, Moral y Cívica, incluso Educación Física. Sí, muy bien. Nos gustaría que pudiera compartirnos, este ejemplo me parece sumamente interesante y quizás no todos tienen el caso de contar con una situación similar en sus aulas, pero tal vez un ejemplo en el que la empatía, ya sea como docentes o a nivel de compañeros de clase, haya ayudado. Algún ejemplo, alguna experiencia que usted diga, de pronto esto sucedió así, sucedió de tal manera y fue algo beneficioso para la clase, para el grupo. Sí, me recuerdo yo hace un par de años, un alumno muy tímido que él había aplazado por alguna situación, ya no quería ir a la escuela. Sí. Entonces le dije yo que no era ni el primer alumno ni el último que iba a aplazar. Exacto. Y que tenía un nuevo reto que seguir, pues tenía muchas ventajas como lo era que
ya conocía las clases que se habían dado en ese grado, ya lo conocíamos los maestros, a modo de incentivarlo a que él continuara su proceso. De ahí tocó en el aula que los compañeros lo integraran, ahí donde sirve el deporte. En ese entonces ya empezaba la materia de moral, ahí se veían algunos cuentos de nuestros abuelos, en el cual pues hablaba de la solidaridad, de la aceptación de uno mismo y del grupo, y él se logró integrar. Ya salió de bachillerato, ya está trabajando y está estudiando. Entonces él siempre recuerda que cada vez que yo lo veo, que gracias, o sea, no me quiero jactar, ¿verdad? Pero gracias, me dijo, porque yo me sentía mal, me dijo. Sí. Y mire, ya salí. El apoyo, ¿verdad? El apoyo. Entonces, excelente. Ponerse en los zapatos de ese muchacho que se sentía frustrado, quizás, sí, sin ganas de ir, y vivir eso con él, yo pienso que es una situación que a uno lo vuelve más humano. Sí, totalmente. ¿Verdad? Entonces, hay un montón de casos que podríamos citar, pero yo creo que ese es uno de los más. Y ahora podríamos hablar de otros, en el caso de alumnas, ¿verdad? Niños que se sienten solos estando junto con sus papás. Hay niños que tienen recursos económicos, pero se sienten solos. Entonces, llegar a ese nivel de comprensión genera una forma de amor hacia esos niños, porque en la escuela tienen al papá sustituto, sí, a la mamá sustituta. Y la familia con los compañeros. Y la familia, que son los demás hermanos. Sí. Entonces, cuando nosotros llegamos a esos niveles, pienso yo que hay una mejor aprehensión de materias como matemáticas, lenguajes, sociales, ciencias, que hasta cierto punto sí son de rigor, son muy llenas de disciplina. Pero la parte emocional debe de estar muy llena de factores como comprensión, amor, apoyo, y la empatía es algo que nos sirve a nosotros como maestros para poder vivir lo que ellos están sucediendo y que nosotros podamos aportarle algo. O sea, ¿qué haría yo en el caso de ese alumno? Sí, sí. ¿Cómo yo le podría ayudar? ¿Cómo podría resolverlo? Sí, ¿Cómo podría salir de esa situación? Aunque en su casa viva otra situación, pero si yo le logro dar las armas, las técnicas para que supere eso, pues lo puede hacer. Excelente. De verdad que me parece muy interesante, profe, y quizás para ir cerrando, me gustaría que hiciera la invitación, el llamado quizás a los docentes que nos están viendo, de acuerdo a su experiencia, y me gustaba lo que decía, la interculturalidad que podemos tener, la diversidad que tenemos en los salones de clase, diferentes casos, edades, situaciones y contextos distintos. ¿Qué podemos hacer como docentes para, en la práctica, en el día a día, desarrollar esa empatía y conseguir los resultados que usted bien comentaba? Bueno, yo invito a la comunidad docente a que leamos, sí, que busquemos libritos de psicología. Los recursos bibliográficos del Ministerio de Educación, sí, tienen muy buenas propuestas para la realidad que estamos viviendo ahora, y que también, después de teorizarnos, empecemos a buscar con ojo clínico dentro de las aulas aquellos niños que se portan mal, que por qué no se pueden estar quietos, que por qué van bajos en sus materias, en sus sí, calificaciones, por qué les cuesta más matemáticas, por qué les cuesta más inglés, por qué no les gusta el deporte, y a ver qué talentos tienen también. Entonces, ahora que está la modalidad virtual, pues también hay que indagar sobre ellos. Y cuando nosotros logramos integrar esos niños, averiguar qué es lo que les está afectando, pienso que hay una mejor respuesta académica. Sí, sí, sí. De esto me va a mí a dar un impulso para poder hacer que el alumno asimile la matemática, el lenguaje, y podamos hacer otras hermosuras. No solamente basta con dejar tareas, calificarlas, sino que hay que indagar y practicar la empatía, ponernos en la posición de ese alumno y ver la situación familiar que está viviendo,
la situación social que lo está pasando, ¿verdad? Y así vamos a tener mejores resultados. Sí, así totalmente. que la recomendación para los compañeros maestros es eso, hay que indagar un poco más sobre ellos y practicar la empatía, ponerlo en la posición de esos alumnos. Recordémonos que nosotros también fuimos jóvenes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó esa habilidad para interpretar por qué este alumno actúa así? Definitivamente, muy de acuerdo con lo que el profesor comentaba de prepararnos, de poder capacitarnos, ser parte de formaciones como esta para que aprendamos cómo aplicar la empatía en nuestras aulas. Así que, profesor, muchas gracias una vez más por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, estamos a la orden. Excelente. A través de la experiencia del profesor Amílcar, hemos conocido la importancia de la empatía en nuestros salones de clase. Sus comentarios en el chat también aportaron información relevante. El profesor Amílcar mencionó que para poder afrontar retos importantes necesitamos contar con un método. En El Salvador, para asumir el reto del aprendizaje socioemocional y de las HSE, contamos con una metodología adaptada a nuestra realidad. También contamos con un marco nacional, con una guía de cápsulas para desarrollar las HSE y contamos también con nuestro activo más valioso, ustedes, nuestros docentes. La interculturalidad muchas veces nos reta a comprender las diferencias, a respetarlas y a ejercitar la empatía tanto hacia las y los demás como hacia nosotras y nosotros mismos. Ahora, artistas e inventores socioemocionales, preparen su lápiz, cuaderno y pinceles porque es el momento de pensar. En este webinar hemos abordado la dimensión interpersonal. Establecimos que esta nos ayuda a fortalecer habilidades para construir y sostener relaciones positivas con las personas que nos rodean, a través de la sana convivencia, el respeto y la confianza. Ahora debemos profundizar en su segunda categoría, la conciencia social, la cual, como las otras que hemos visto en otros webinars, está dividida en varias HSE. Toma de perspectiva, empatía, disposición hacia la no violencia, perdón y reconciliación, inclusión y valoración de acuerdos y normas sociales. Para la ruta de formación, como ya nos explicaron las colegas de COSCUL, se hizo un ejercicio de priorización, según el cual, para esta categoría, se eligió la empatía como HSE priorizada. Según nuestro marco de HSE para El Salvador, definimos la empatía como la capacidad para sentir una emoción consistente con lo que otras personas están sintiendo, es decir, conectarse emocionalmente con la experiencia emocional de las demás personas. Para profundizar más en esta HSE, nuestra colega de COSCUL nos ha preparado información valiosa. ¡Veamos! Como ya lo mencionó Oscar, la empatía es una habilidad socioemocional priorizada en esta formación. Esta ha logrado posicionarse como una de las más importantes en nuestras sociedades. Actualmente se habla constantemente de ella en medios de comunicación, libros y películas. Sin embargo, aunque la empatía es una habilidad socioemocional muy nombrada y valorada, aún hay mucho que aprender sobre ella. Un dato que quiero compartir con ustedes es que investigadores en el campo de la inteligencia emocional y las emociones, como Daniel Goleman, basado en el trabajo de Paul Ekman, suelen diferenciar entre dos tipos de empatía. Por un lado está la empatía afectiva, que se refiere a las sensaciones y sentimientos que obtenemos como respuesta a las emociones de los demás, lo que dentro del marco de habilidades socioemocionales para El Salvador se nombra justamente empatía. Por otro lado, tenemos la llamada empatía cognitiva, también conocida como toma de perspectiva, la cual tiene que ver con nuestra capacidad de identificar y comprender las emociones de otras personas. Como pueden observar, las habilidades socioemocionales son complementarias y por eso es muy importante aprender de todas y fortalecerlas en la medida de nuestras necesidades y posibilidades. Yo sé que ustedes, compañeros y compañeras del Infot, tienen más información sobre esta habilidad. ¿No es así? ¡Claro que sí, colega! Y para agregar más información sobre la empatía,
quiero hablarles ahora sobre la importancia que tiene para nuestros estudiantes. El fortalecimiento de la empatía a temprana edad les permite a las y los jóvenes interesarse por los demás y mantener relaciones sanas con las personas que los rodean. Desarrollar personalidades con un fuerte sentido social y con capacidad de tomar perspectiva ante los conflictos que puedan presentarse. Es decir, manejar de manera constructiva los conflictos. Luego de escuchar toda esta información, me gustaría hacer una pausa para preguntarles, artistas socioemocionales, ¿se consideran personas empáticas? ¿Qué situaciones o personas despiertan en ustedes esta habilidad? En mi caso, por ejemplo, siento empatía por las mujeres que son cabeza de su hogar, las cuales, ante las diversas situaciones que se les presentan, se mantienen trabajando con empeño para lograr mejorar la calidad de vida de sus hijas e hijos. Suelo ser empático con sus emociones cuando me cuentan cómo están haciendo malabares para lograrlo y las veo en ese esfuerzo. Comprendo y valido lo que sienten. ¿Y ustedes? ¿Con quiénes o en qué situaciones ponen en práctica la empatía? Estaremos atentos leyendo sus respuestas por el chat habilitado. Gracias por compartir sus respuestas. Me gustaría recordarles que en la hoja de trabajo autónomo y en el resumen del webinar encontrarán información complementaria sobre la empatía. Hay mucho por aprender, pero por ahora ha llegado el momento de pasar a la acción. La actividad que haremos hoy en nuestra sección Actuar está compuesta de ciertas claves para fomentar la empatía en contextos cotidianos. Son una guía a seguir cuando nos encontramos ante alguna situación que nos demande empatía. El primer paso es centrar la atención en el exterior, ser conscientes del entorno, especialmente de los comportamientos y las expresiones de otras personas. Es fundamental para la empatía. De hecho, las investigaciones en psicología y autocuidado sugieren que las prácticas de atención plena ayudan a recibir y entender las perspectivas de otras personas sin sentirnos abrumadas y abrumados con nuestras emociones negativas o puntos de vista diferentes. Tenemos un camino avanzado, porque anteriormente aprendimos sobre la estrategia de la atención plena. El segundo paso es salir de la propia cabeza. Las investigaciones en la materia muestran que podemos aumentar nuestro propio nivel de empatía imaginando activamente lo que otra persona podría estar experimentando, considerando qué puede ser similar o diferente a lo que nosotras y nosotros experimentaríamos en su lugar. El tercer paso es no sacar conclusiones precipitadas sobre las demás personas. A veces sentimos menos empatía cuando asumimos que las personas que sufren se lo merecen en algún sentido. Este tipo de consideraciones suele ser carentes de fundamentos y razones claras. Además, representan una práctica que no favorece para nada la empatía. Por último, el cuarto paso consiste en mostrar lenguaje corporal empático. La empatía se expresa no solo con lo que decimos, sino a través de nuestras expresiones faciales, la postura, el tono de voz y el contacto visual. Como en el examen emocional, al observar las caras, podemos identificarnos y darle nombre a la emoción para expresarnos. Lo más importante de estas claves es que se pueden poner en práctica tanto con el estudiantado como en contextos educativos y en nuestras vidas. Recuerden, queridas y queridos docentes, que en la guía de cápsulas socioemocionales encontrarán muchas más actividades para fortalecer esta HSE. Muy bien, artistas socioemocionales, estamos a un paso de nuestra sección Reflexionar. Pero ya saben que antes de seguir debemos pintar otro trazo más en nuestro decálogo del artista socioemocional. ¿Tienen listos sus pinceles? Porque hoy vamos a pintar no uno, sino dos trazos, el número 6 y el número 7.
Nuestro sexto trazo del decálogo en HSE es la inclusión. Esta es una habilidad de conciencia social que pertenece a la dimensión interpersonal. Esta HSE nos sirve para valorar las diferencias que existen en los diferentes grupos sociales a los que pertenecemos. Siendo conscientes de estas diferencias, tendremos una actitud de promoción de la inclusión de grupos minoritarios o de personas que son diferentes a nosotros y nosotras. Nuestro séptimo trazo del decálogo es la valoración de acuerdos y normas sociales. Esta es otra habilidad de conciencia social que pertenece a la dimensión interpersonal. Esta HSE nos sirve para comprender la importancia y el sentido de los acuerdos y normas sociales, explícitas e implícitas, que existen en los diferentes grupos a los que pertenecemos. En Actuar, conocimos las claves para fomentar la empatía. Ahora, en nuestra sección de Reflexionar, quiero proponerles que las apliquemos. Por ello, quiero que piensen en alguna situación que hayan experimentado recientemente en la que pudieron emplear la empatía. Vamos a aplicar los 4 pasos. Quiero que piensen y describan la situación en la que se encontraban. Hagan este ejercicio escribiéndolo en sus bitácoras. Ahora que ya tienen mentalizada la situación, empleen el primer paso. ¿Cómo eran los comportamientos y expresiones de las personas durante la situación que han recordado? Respondan esta pregunta desde la empatía. Siguiente paso. Imaginen activamente lo que otras personas pudieron haber experimentado durante esa situación. Después de haber realizado el primer y segundo paso, ¿han cambiado las conclusiones que sacaron de esa situación? ¿Piensan algo diferente de las personas? Si su respuesta inicial ha cambiado, es porque habían sacado conclusiones apresuradas. Por favor, escriban qué ha cambiado de sus conclusiones.
Por último, si volvieran a estar en esa situación, ¿qué lenguaje corporal empático usarían? Piensen en sus expresiones faciales, en la postura de su cuerpo, en su tono de voz y contacto visual. Lo han hecho muy bien, artistas socioemocionales. Ahora les invito a escribir en sus bitácoras toda esta información. Pueden extenderse y ser más detallados con sus respuestas. Recuerden que la bitácora es un elemento muy importante en este proceso, porque es el documento que consolida sus reflexiones, las cuales usarán para construir su plan de acción cuando terminemos esta ruta. Hemos llegado al final de este webinar. Nuestro equipo técnico estará respondiendo todas las dudas que nos hagan llegar a través del chat. Antes de despedirnos, me gustaría preguntarles, ¿cómo crees que la empatía beneficia la creación de ambientes positivos y seguros para el aprendizaje? Mientras recibimos sus respuestas por el chat, les recuerdo que además de este webinar, podrán revisar en el site el resumen escrito del webinar, la hoja de trabajo autónomo, la cápsula de información sobre la HSE, la actividad para promoción de la HSE en el aula y el segundo test de evaluación formativa. Esta evaluación es para verificar la comprensión de los temas que hemos revisado hasta este momento. Artistas socioemocionales, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima ocasión.